Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un siglo fascinante, el octavo, un momento clave para el papado. ¿Cierto? Roma estaba cambiando, ¿verdad? Dejó de ser solo, digamos, un centro espiritual bajo la órbita bizantina. Que ya era importante, ojo. Sí, claro, pero empezó a perfilarse como un poder político propio y buscando apoyo en los francos. Tenemos aquí un documento muy interesante, un anexo histórico-teológico que analiza justo eso. Una transición compleja, sin duda. Y el foco lo vamos a poner en el Papa Esteban III. Y en un dilema. Bueno, un dilema casi eterno, diría yo. ¿Cómo manejas el poder temporal, el de los territorios, las alianzas, sin que eso te coma la parte espiritual? La gran pregunta. Es que era una época donde la sede de Pedro, el papado, corría el riesgo real de convertirse en una ficha más del tablero. Codiciada por nobles romanos, por los lombardos que apretaban. Y por los francos, sus protectores. Exacto. Así que hoy vamos a explorar cómo Esteban III intentó, según leemos aquí, purificar ese poder. O sea, recordar que la autoridad de la Iglesia no venía de la fuerza militar o la política. Sino de la verdad del Evangelio. Es la idea central. Vamos a ver sus acciones, su visión. Es una tensión clásica, ¿eh? La vemos en muchas instituciones con ideales altos que, tienen que pisar tierra. El peligro de que los medios que necesitas para ser independiente, aquí un cierto poder terrenal, se vuelvan el fin y te olvidas del propósito original. Totalmente. Y para entender bien a Esteban III hay que ver qué heredó. Sus predecesores, Esteban II, San Paulo II, habían hecho apuestas fuertes. La alianza con los francos, fundamentalmente. Claro. Y eso llevó a Roma a gestionar tierras, bienes, a meterse en acuerdos políticos muy terrenales. Lo que empezó como resistencia espiritual, como búsqueda de libertad, empezaba a parecer, un juego de poder, sin más. Sí, se desdibujaba un poco la línea. Y el punto crítico, el que hace saltar todas las alarmas, es lo del antipapa Constantino II. Es que, imaginemos, un laico, de familia noble, impuesto como papa por la fuerza. Por facciones militares y aristocráticas. Terrible. Que el papado parecía haberse convertido en una corona más, un premio terrenal. Exacto. Ese episodio es un síntoma clarísimo de esa mundanización que amenazaba la esencia del papado. Cuando el poder se ve solo como fuente de riqueza, de influencia mundana, pues atrae a quien busca eso, ¿no? Lógico. ¿Y diluye la misión espiritual? La elección de Esteban III, justo después de esa crisis, marcó una necesidad de cambio de rumbo. Urgente. Y parece que él lo entendió perfectamente. Al ser elegido, su primera reacción, según leemos, no fue tanto reorganizar alianzas o territorios. Que también tendría que hacerlo, imagino. Sí, pero lo prioritario era restaurar la santidad del papado. Para él, purificar el poder era, antes que nada, devolverle el sentido evangélico, una cuestión espiritual. Volver a la raíz. Y su pensamiento, nos dice la fuente, venía de lejos, de la tradición teológica. Se inspira en San Gregorio Magno, por ejemplo. Que ya decía siglos antes eso de cuidar de las almas, no de los bienes. Justo. O sea, Esteban III no quería abolir la autoridad, sino reorientarla, darle otro enfoque. Pero claro, ¿cómo haces eso en la práctica, en ese caos? Pues el análisis sugiere que podemos ver como 3 principios clave en su visión, y son bastante potentes para la época. A ver. Primero, todo poder viene de Dios, sí, pero para ser legítimo, aquí en la tierra, tiene que reflejar su santidad, su justicia. Si se desconecta de la verdad, del servicio, pues se degenera. Se vuelve tiranía, aunque tenga apariencia legal. Entiendo. Segundo, el modelo de liderazgo en la Iglesia es el servicio. Es paradójico, ¿no? La forma más alta de dominio cristiano es obedecer el Evangelio y servir a los demás. El líder, el primero en servir. Choca totalmente con el poder del mundo. Desde luego. Y tercero, la base última de la autoridad real es la verdad. Solo si estás comprometido con la verdad, si intentas vivirla, puedes guiar sin oprimir. La autoridad no es fuerza bruta, es credibilidad, coherencia. Principios fuertes, sí. Y lo interesante, dice el texto, es que no fue solo un discurso bonito. Su gestión intentó centrarse más en limpiar la institución de esas adherencias mundanas, la ambición, la corrupción, el poder por el poder, que en jugar a la geopolítica para ganar territorios. La prioridad era interna, espiritual.
Y una prueba muy clara de eso fue convocar el Sínodo de Letrán, en el 769. El texto lo presenta no como una reunión más para arreglar cosas, Disciplina y tal. exacto, sino como un acto, casi un ritual, diría. Un acto espiritual para reafirmar, delante de todos, que el poder de la Iglesia era otra cosa, distinto del poder secular. Poner las cartas sobre la mesa, digamos. Y las decisiones que se tomaron allí hablan por sí solas. Prohibir que los laicos participaran en la elección papal. Directo a la yugular del problema de Constantino II. Claro. Asegurar que la elección viniera del clero. Condenar la simonía, la compraventa de cargos. Que eso era una lacra terrible. Convertía a la Iglesia en un mercado. Y muy importante, condenar el uso de la violencia para conseguir cargos en la Iglesia. El mensaje era claro. El poder que viene de la fuerza o del dinero no es legítimo para nosotros. Se intentaba marcar una diferencia. Hay una oración que se le atribuye a Esteban III al final del sínodo, que recoge el análisis y que es, reveladora. ¿Cuál? Que el Espíritu Santo reine en esta sede, y no los príncipes de este mundo. Es casi un lema, ¿sabes? Resume su programa, sí. Totalmente. Devolver el timón al Espíritu Santo, proteger la Iglesia de las ambiciones humanas. El sínodo fue un intento real de empezar esa purificación. Aunque claro, luego llevar eso a la práctica... Debió ser complicadísimo, porque no podía legislar y ya está. Tenía que enfrentarse a la política real, a la cruda realidad. Estaba entre la espada y la pared. Totalmente. Por un lado, los reyes lombardos que seguían queriendo Roma. Para unificar Italia bajo su mando. Era su gran ambición. Y por otro, los francos. Pipino y luego Carlomagno y Carlomán. Necesitaba su protección, era vital, pero Pero también era un riesgo. El riesgo de depender demasiado de que te controlaran. un equilibrio muy, muy delicado. Y aquí es donde su forma de actuar es interesante. Porque en vez de, digamos, echarse en brazos de los francos y más, o hacer pactos raros con los lombardos según conviniera, Que habría sido lo fácil, quizá. pues parece que intentó mantener un equilibrio, sí, pero siempre, y esto es lo clave, según la fuente, guiado por esos principios del Evangelio. Mantener el rumbo. Rechazó alianzas, matrimonios políticos como uno que se planeaba entre francos y lombardos, Que él veía que comprometía la independencia espiritual del papado. o que traicionaba pactos anteriores. Exacto. Hay una frase buenísima de una carta a Carlomán. El que gobierna a los hombres debe ser primero gobernado por Dios. No era solo un consejo piadoso, ¿eh? Era un aviso político con base moral, muy directo. Totalmente. Y esa actitud, esa firmeza, basada en principios y no solo en calcular quién es más fuerte, es lo que el análisis destaca. Intentó demostrar que la Iglesia no necesita ser un simple peón político. Ni vasalla de nadie. Exacto. Que su fuerza real, su poder diferente, está en ser una voz moral, una conciencia crítica incluso para los reyes. La defensa de Esteban III de la libertad de Roma, argumentada desde la fe, desde la moral y no desde la conveniencia, pues sentó un precedente. Inspiró a otros después, como Adriano I, León III. Que tuvieron que seguir lidiando con el poder franco cada vez mayor. Mostró que la autoridad moral, aunque parezca débil frente a los ejércitos, puede ser un poder muy real y a largo plazo más duradero. Aunque claro, esa postura también le trajo problemas, enemigos. Seguro. Y el texto insiste en algo. Esta tensión entre poder y espíritu, esta tentación de mundanizarse, no es cosa solo del siglo VIII. ¿Qué va? La historia está llena de ejemplos, dentro y fuera de la Iglesia. Instituciones que nacen con una misión alta y acaban, perdiendo el rumbo porque buscan más el poder, la influencia, el dinero, que cumplir esa misión original. Por eso, la lección de Esteban III sigue siendo muy actual, ¿no? La verdadera reforma, la renovación de verdad, no pasa siempre por destruir estructuras o eliminar la autoridad. No necesariamente. Sino por un esfuerzo continuo de purificación, de volver a la humildad, al servicio, a ser fiel al propósito inicial, en este caso, el Evangelio. La legitimidad de una autoridad, sugiere el análisis, no se mide tanto por el éxito político o el poder que acumula. Sino por su coherencia, por si vive la verdad que dice representar. Exacto. Desde una perspectiva que el texto llama apologética, o sea, de defensa razonada de la fe, el caso de Esteban III es muy interesante.
porque choca con esa idea simple de que en cuanto la Iglesia tuvo poder temporal, se corrompió y ya está. Como si fuera inevitable. Claro, lo que muestra Esteban III es que incluso en momentos de muchísima presión y riesgo de corrupción, hay dentro de la propia Iglesia un impulso de autocrítica, de reforma, de volver a las fuentes, que la tradición cristiana atribuye al Espíritu Santo, claro. Una dinámica interna. Sí, el cristianismo no es anarquista, no rechaza la autoridad por sí, busca transformarla, darle otro sentido, transfigurarla. Dice el texto, hay una cita de San Pablo que recuerda y que va muy bien aquí. Mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12.9. Esa es. Y no habla de la debilidad de ser inútil, sino de la fuerza que te da la humildad, el servicio, el no depender de la fuerza bruta. Y si lo llevamos a lo personal, esta reflexión sobre el poder y cómo purificarlo nos toca a todos, ¿no? Claro. El análisis nos invita a pensar en cómo usamos nuestro propio poder, nuestra influencia, nuestra capacidad de decidir, de guiar, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. ¿Qué nos mueve? ¿Servir? ¿Aportar algo? ¿O controlar? ¿Tener razón? ¿Ganar prestigio? Es una pregunta incómoda, sí, pero necesaria. De alguna manera, la historia de Esteban III nos desafía a mirar nuestro trono interior, el de nuestra voluntad. ¿Quién reina ahí? ¿La verdad y el servicio? ¿O la ambición y el ego? Buena pregunta. Así que, resumiendo un poco, el pontificado de Esteban III, según este análisis, no destaca por grandes conquistas o éxitos políticos espectaculares. No fue un gran estratega militar, ni un constructor de imperios. Exacto, sino que emerge como un testimonio, tenaz, en un siglo muy difícil, de una idea clave. La autoridad cristiana auténtica, la que dura y transforma, nace de ser fiel a la verdad y se ejerce como servicio. No depende tanto del poder mundano, de la fuerza. Parece que la Iglesia, y quizá cualquier organización con una misión que va más allá de lo material, se renueva volviendo siempre a esa fuente. Ahí está su vitalidad. Exacto. En un mundo como el nuestro, que a menudo parece obsesionado con el poder como dominación, como imposición, la figura de Esteban III, con sus luces y sombras, nos recuerda otra lógica. Una lógica diferente. Sí, que el poder, desde la fe, no es para dominar, es para servir. Y su única legitimidad fuerte, la que aguanta el paso del tiempo, es la verdad a la que sirve. Hay una frase final en el análisis que me parece muy buena. Sí. Dice, el que reina en la verdad nunca teme perder el poder. Potente. Porque su autoridad no está en el cargo, ni en la fuerza, está en la coherencia con esa verdad, que es más grande que él. Y con esa idea resonando cerramos esta exploración. Pero dejamos una pregunta en el aire, para seguir dándole vueltas. A ver, dispara. Si miramos el liderazgo hoy a nuestro alrededor, en política, empresas, religión, sociedad, ¿cuánto de esa autoridad se basa de verdad en buscar la verdad y servir? Y cuánto es, en el fondo, la vieja lucha por influir, controlar, beneficiarse o simplemente aparentar. Buena pregunta para llevarse a casa. ¿Qué significaría hoy, en nuestros mundos tan distintos, hacer una purificación del poder, parecida, al menos en espíritu, a la que intentó Esteban III hace más de 12 siglos? Una cuestión profunda, sí señor, para seguir pensando.